Hoy vamos a hablar acerca de el dominio bacteriano en nuestro tema del día de hoy. Chicos, recuerden que existen un reino que se llamaba Arquea, que tienen células procariotas, pero que eran como más simples. Y tienen condiciones como ser extremófilos, que viven en situaciones extremas, en condiciones de salinidad extrema, calor extremo, falta de oxígeno y altas concentraciones de metano, etc. Esas son las características de los que pertenecen al reino Arquea, o del dominio Arquea, perdón, no es reino, es dominio. Por otro lado tenemos el dominio bacteria, y en el dominio bacteria pues están las bacterias. Las bacterias tienen estas características, son procariotas, son organismos unicelulares y adicionales que cuando hay varios pues forman colonias, o tienden a formar colonias. Por eso las bacterias ves ahí agrupaditas que se llegan a formar varias, como en este ejemplo, o cuando hacen cultivos de bacterias, pues es lo que sucede, se forman colonias. Entonces, las vamos a reconocer, pues, porque hay de tres tipos. Las esféricas, o cocos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que causa muchas enfermedades en la piel. Entonces, son muy comunes este tipo de Staphylococcus, que causa muchas enfermedades en el ser humano. El otro son los bastones o bacilos, como por ejemplo el bacilo de Koch, que es el responsable de la tuberculosis. Y finalmente tenemos los helicoidales, que forman hélices. Eso es como por ejemplo el Helicobacter pylori, causante de una infección estomacal que es terriblemente difícil de eliminar, pero ahí va. Entonces, para todo esto es que utilizamos los antibióticos, por ejemplo. Dentro de este tipo, y por ejemplo, si alguno de ustedes va a estudiar para medicina, para saber qué medicamento puede aplicarse a qué bacterias, pues hay que saber qué tipo de bacteria es. O sea, ¿por qué? ¿O a qué me refiero? Me refiero a que sea una bacteria gram positivo o una bacteria gram negativo. Las bacterias gram negativo son aquellas que tienen pocos peptidoglucanos. Y las bacterias gram positivo son las que tienen muchos peptidoglucanos. ¿Qué son los peptidoglucanos? Son esas cositas que ves que le salen como rayitas o pelitos que le salen a las bacterias. Entonces, cuando tiene muchas es gram positivo y cuando tiene poquitas es gram negativo. Esto es sumamente importante, que son los peptidoglucanos, son cadenas de azúcares que le sirven a la bacteria pues para adherirse o para hacer muchos procesos de manera externa. Entonces, dependiendo de cómo sea, pues se puede recetar un medicamento u otro. Chicos, eso ha sido todo por ahora con el dominio bacteria. Llevamos dos, dominio arquea y dominio bacteria. Recuerden que este dominio es muy, 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 muy importante porque las bacterias ayudan no solamente para enfermedades, de hecho tenemos bacterias en nuestro estómago, bueno, no en nuestro estómago, sino en nuestro intestino, que ayuda a procesar los alimentos. Y también están presentes en el suelo que ayudan a la descomposición. Entonces, tener bacterias es bueno, también es malo. Entonces, hay que distinguir unas de otras. Así que es todo por ahora. Denle like, denle suscribirse al canal y anoten todo, con definición. Chicos, nos vemos. Salud.